Ok, Hechos 17, 24 al 28. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, y si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de nuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Esta es la palabra de Dios, hermano. Damos las bienvenidas a cada uno de ustedes en el nombre de Dios. También a mis hermanos que están en Zoom. Bienvenidos, hermanos. Gracias por tomar esas precauciones también, ¿verdad? Este día, hermano, vamos a tratar de enfocarnos en un tema como este. Un correcto propósito de vida. Basado en Hechos que acabamos de leer nosotros, 17, versículo 24 al 28. Vemos aquí, hermanos, que nosotros tenemos un propósito. Todos tenemos propósitos en este mundo. Y tenemos que tener cuidado nosotros cómo elegimos siempre. Porque en veces nos equivocamos al elegir entre todo. Pero encontramos que nuestra vida, hermanos, que nosotros llevamos, también se puede decir que es nuestra escuela. Es una escuela la vida que nos enseña a nosotros a, digamos, a reconocer cuánto daño nos hemos hecho nosotros mismos porque nos hemos equivocado de alguna forma. Pero la vida es nuestra escuela. Nos dice a nosotros qué tenemos que hacer para la próxima ocasión, cómo tenemos que responder a ciertas responsabilidades. En este propósito, hermanos, tenemos dos cosas. El mundo, digamos, la vida secular, digámosle así, tendría que ser el dos allá, pero también la vida espiritual. De estas dos opciones, hermanos, y lo pongo la vida espiritual por segundo, porque según nosotros aprendemos de las Escrituras, tenemos que darle siempre prioridades a las cosas de Dios. Tenemos nosotros prioridades seculares, trabajo, escuela, compromisos con nuestros parientes, en fin. Pero viene el momento, hermanos, en nuestras vidas donde tenemos que darle la esencia a Dios, la prioridad a Dios. Y aquí donde nosotros tenemos que desarrollar un correcto propósito de vida en sí. ¿De dónde venimos? ¿Qué estamos haciendo aquí en este mundo? ¿Hacia dónde vamos? Para poder tener un correcto propósito de vida, hermanos, es necesario tener una correcta respuesta a estas preguntas. Tal vez muchos la responden a su manera propia o a su mejor conveniencia. Pero la Biblia, que es la palabra de Dios, nos dice que estamos aquí porque hemos sido criados por Dios. Y que Él es quien nos da toda la vida, todas las cosas que nosotros tenemos, el aliento y todo, hermanos, que nosotros podemos tener como bendición de Dios.
La Biblia nos enseña, hermano, que estamos en este mundo para alabanza de la gloria de Dios. Y esta es una de las grandes alabanzas que nosotros tenemos, de darle gloria a Dios mientras estamos en este mundo. La Biblia nos dice, hermanos, que nos dirigimos hacia una de los dos vastas eternidades. Una es para la gloria de Dios y la otra es para la vergüenza de uno, hermanos. Sabiendo esto, hermanos, de suma importancia que podamos nosotros reflexionar en una de ellas en cuanto al propósito, el llamado de nuestras vidas a servir a Dios, para que toda persona que necesita saber la dirección, cómo seguir a Dios, hermanos, puedan ver o reflejar nuestro compromiso con el Señor. Y vemos aquí, hermanos, que las distracciones en este mundo son las causas mayores, probablemente podamos decir, de nuestras grandes caídas. Cuando nos perdemos, cuando quitamos el ojo de nuestro Señor Jesucristo, nos distraímos nosotros por lo que está alrededor de uno. ¿Sabe que eso de las distracciones, hermanos? Cuando uno es pequeño, cuando uno estaba pequeño va a la escuela, los maestros le dicen a los padres de familia, su hijo es muy distraído. ¿Qué significa eso? No pone atención. Su mente no está enfocada en lo que está haciendo. Y nosotros sabemos lo que eso significa, ya que estuvimos en la escuela también, sentado en un pupitre y escuchando al maestro, mientras con la mano estábamos haciendo un dibujo. Tal vez la cara de una muchacha bonita, ¿verdad? Distraídos. En este mundo, hermanos, hay mucha distracción también. Y esto tenemos nosotros que aprender a no ser tan distraídos. En la vida, hermanos, hay muchas cosas que son importantes, pero hay algunas que son esenciales. Y todo lo que es importante por ningún motivo debe tomar ventaja sobre lo que es esencial en sí. Aquello que es, hermanos, importante, también debemos de verle la importancia a lo esencial también. Por ejemplo, en el libro de Mateos capítulo 6, versículo 31 al 33. Ahí tenemos nosotros, hermanos, este gran ejemplo, si lo podemos ver. Espero que nuestros hermanos lo puedan poner en pantalla. Pero podemos ver aquí en el libro de Mateos capítulo 6, versículo 31 al 33. No os afanéis, pues, diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos. Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Entonces vemos que las cosas seculares, hermanos, son importantes, pero también tenemos lo esencial, y es de buscar las cosas de Dios. El buscar de qué comer, hermanos, qué beber, qué vestir, son importantes. Pero es más importante buscar el reino de Dios y toda su justicia. Una situación muy común, hermanos, que sucede es que las cosas más cercanas a nosotros, ¿verdad?, parecen ser las más grandes e importantes para nosotros. Nuestras familias seculares, mi mamá, mi papá, mi abuelito, mi tía, mis nietos. Bueno, yo no tengo nietos, pero los nietos, va. Quizás son las cosas más importantes, porque las vemos ahí. Los preciosos momentos, hermanos, de la situación del día al día, los compromisos escolares, los compromisos laborales y los proyectos materiales en los que trabajamos a menudo, nos parecen que son las cosas más, pero más importantes que nosotros podemos tenerlas, pero no son las cosas esenciales de nuestras vidas. Porque debíamos de preocuparnos también, hermanos, mientras que los objetivos que son a largo plazo y que son por muchos los más días, más tiempo, parecen también muy importantes y valiosos
Y algunas veces no le damos también a estos mucha atención cuando son las cosas a largo plazo. Las vemos de lejos en muchas formas. Muchas veces, hermanos, tenemos problemas con nuestras vidas o con nuestra vista, mejor dicho. Problemas de percepción, problemas para enfocar correctamente lo que nosotros tenemos que enfocarnos. Para que muchas veces, hermanos, sea fácil ver cómo podemos nosotros enfocarnos en nuestras vidas sin ser distraídos y tener objetivos que se completen a través de que nos hemos formado la idea de que esto voy a lograr hacerlo. Pero aún así, hermanos, no dejan ser, son importantes, pero no dejan ser esenciales. Muchas de las veces, hermanos, hablando de la visión, por ejemplo, en mi caso, y lo traigo aquí a la iglesia con mi hija Adriana, a mí se me hizo muy difícil, hermanos, creerle a ella de que tenía problemas de visión. Y creíamos que era una excusa de ella para no estudiar. Al grado de que la llevamos al médico y el médico le recetó unos lentes. Ella no tiene problema de ver de cerca, pero ya a esta distancia ve borroso. A esto, según el médico, se le llama miopía. Y nosotros, a menos en mi caso mío, se me fue difícil creerle de que ella tenía este problema de vista. A ella le encanta la lectura y nunca habíamos notado que tuviera dificultad ella para leer. Bueno, desafortunadamente, hermanos, hay muchos que también padecen de miopía, pero miopía espiritual. Ven de cerca, pero no pueden ver las promesas de Dios a futuro. Es decir, que pueden ver claramente lo que está cerca de ellos, pero no pueden ver lo que está a distancia. Para ellos, hermanos, su mundo es lo que está a su alrededor. Su enfoque está en cosas y nada más. Cuando el problema es miopía, y es miopía espiritual. La miopía física, hermanos, se puede arreglar este problema usando algunos lentes, ya sea de contacto o unos lentes de estos, recetados por su médico. Pero cuando es miopía espiritual, hermanos, no es tan fácil de corregir eso. El apóstol Pedro, hermano, aquí lo encontramos en 2 de Pedro, capítulo 1, en versículo 5. 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 5 al 9. El apóstol Pedro, hermano, después de haber mencionado la importancia de añadir a nuestra fe una serie de cualidades, nos dice que él no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe, dice, virtud. A la virtud, conocimiento, al conocimiento, dominio propio, al dominio propio, paciencia, a la paciencia, piedad, a la piedad, afecto fraternal, y al afecto fraternal, amor. Pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista corta. O sea, es ciego. Habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. El cristiano, hermanos, que no trata de suplir en su vida todas estas importantes cualidades, voluntariamente se hace miope. A no tener estas cualidades en sí. Pedro dice, hermanos, dice que vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud. Y tenemos una escalera grande que seguir hacia adelante, hermanos.
Y si no las tenemos todas ellas, somos miopes, porque no podemos ver más allá, solamente lo que está cerca. Al grado que solamente, hermano, puede ver las cosas cercanas, las cosas de este mundo, como las cuestiones materiales, los placeres, las satisfacciones de la carne, pero no es capaz de ver las cosas más lejanas por su miopía espiritual. Uno, no es capaz de ver lo que es espiritual de Dios. Segundo, no es capaz de ver lo celestial. Tercero, no es capaz de ver lo eterno. Nuestra fe, hermano, debe ser mucho más que creer en ciertos hechos o ciertas cuestiones. Nuestra fe necesita traducirse, hermanos, en acción de gracia a Dios. De traer ante Dios, hermanos, frutos de arrepentimientos constantemente todos los días de nuestras vidas. En el desarrollo de un verdadero carácter cristiano, en una práctica constante de disciplina moral. De lo contrario, hermanos, esa fe que tengamos, lo que sea, tarde o temprano, va a esfumarse. Porque nunca desarrollamos las cualidades por nuestra miopía espiritual. Hay cosas importantes en la vida, pero estas cualidades que describe el apóstol Pedro, hermanos, son esenciales, no son importantes, son esenciales, mis hermanos, y requieren trabajo y esfuerzo para que cualquiera lo pueda desarrollar también. ¿Cuántos de nosotros que hay en la iglesia tenemos problema de miopía, hermanos? Se nos olvidan las promesas de Dios. Se nos olvida de que Dios dice que hay un lugar eterno para siempre, para cada uno de nosotros. ¿Qué tanto nosotros estamos empapados de las cosas del Señor? Solamente podemos ver lo cerca, lo lejos, lo vemos borroso, incierto, inseguro. Dice aquí, hermano, en 2 de Pedro, capítulo 1, en versículo 11. Vamos a irnos a 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 11. En 2 de Pedro, capítulo 1, en versículo 11, dice: porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Aquí encontramos, hermano, el resultado que vale la pena de desarrollar las cualidades que Dios requiere en cada uno de nosotros, para poder aprender y escoger lo que es excelente de Dios. En el libro de Filipenses, capítulo 1, versículo 9 al 11, el apóstol Pablo escribe, hermano, la carta de los hermanos a los hermanos de Filipos. Les dice que él oraba por ellos precisamente para que tuvieran una capacidad de ver las cosas y elegir también. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que sea sincero e irreprensible para el día de Cristo, lleno de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Para que aprendáis, dice, o aprobéis lo mejor.
Pero si tenemos problemas, hermanos, con la miopía espiritual, ¿cómo podemos ver nosotros más allá de lo que no nos permite a nosotros ver la vista? Cuán importante es, hermanos, tener éxito en la vida secular. ¿Es importante? Sí, es importante. Éxito en la vida escolar. Usted se esfuerza. Usamos nosotros allá en mi país, usamos una expresión que decimos, quemamos las pestañas. Es una expresión, ¿va? ¿Se entiende allá en Puerto Rico? Sí. ¿Mm? Quemamos las pestañas estudiando durante las noches, preparándonos tanto para poder pasar los exámenes que nos están exigiendo la escuela, la universidad. Hermano, todo eso es bueno. Me estoy educando para ser una mejor persona en la sociedad. Eso es bueno, no es malo. Pero no es lo esencial. Es importante, pero no es lo esencial. Cuán importante es tener éxito en la vida y el poder tener la capacidad de diferenciar y poder discernir entre lo que es correcto y lo que es incorrecto, entre lo vital y lo superficial, entre lo que es agrado a Dios y lo que no le agrada a Dios. Solo así podremos nosotros, hermanos, escoger y saber bien qué es lo que más bien corresponde. En 1 de Timoteo capítulo 4, en versículo 10, 1 de Timoteo 4, 10, para el apóstol Pablo solo había un propósito principal en la vida. Si Pablo trabajaba, luchaba, se esforzaba, sufría toda clase de aprobio, era por la esperanza que tenía en Dios. Que por esto mismo trabajamos y sufrimos aprobios. Porque esperamos en el Dios viviente que es el Salvador de todos los, mayormente de los que creen. La vida, hermano, nos trae dificultades, pero también esas son distracciones de que quiere desviarnos del objetivo principal que Dios ha establecido en nuestros corazones. Nos desviamos porque Satanás, hermanos, hace su obra ahí. Pablo, hermanos, no había nada más importante que ver realizada esa esperanza que lo motivaba y lo impulsaba a luchar y a soportar los aprobios. En vez de nosotros, hermanos, pasamos por el mar amargo o por el camino de las amarguras, un problema tras otro problemas. En vez de agarrar fuerzas, hermanos, nosotros y saber caminar y tomar ánimo en el Señor y continuar hacia adelante. En vez de hacer eso, nos ahogamos, perdemos la fe, perdemos el entusiasmo. Ya no nos interesa la iglesia porque nos enfocamos más en esto. Hacer más dinero, hacer más esto, ser reconocido por la sociedad. Y por último, si teníamos ceguera, quedamos ciegos totalmente. Si teníamos miopía, quedamos ciegos totalmente. Hermanos, en el libro de Filipenses, capítulo 3, versículo 13 al 14, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, dice el apóstol Pablo, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios
en Cristo Jesús. Vemos que la vida del apóstol Pablo fue una vida bastante, digamos, motivos para decir, yo renuncio a la vida de Cristo. Si esto es vivir para el Señor, prefiero mejor no vivir para el Señor, porque lágrimas de amargura una tras otras. Pero en vez de eso, Pablo se enfoca en lo espiritual. Una cosa hago, dice, me olvido lo que queda atrás. Y prosigo hacia adelante a un llamado que Dios nos ha puesto en nuestros corazones y hemos obedecido de obediencia el llamado de Dios. El apóstol Pablo, hermanos, hizo muchas cosas en la vida. Pero él dice, una cosa hago, es decir, para que él todas las cosas estaban centradas en un solo propósito principal, el cual era de servir a Dios, hasta terminar la carrera y recibir así el galardón, el premio supremo llamamiento que es en Cristo Jesús. Algo, hermanos, que no creo yo que todos podamos decir cuando lleguemos al final del camino. Porque muchos, hermanos, como sucedió en el Nuevo Testamento, muchos abandonaron el camino del Señor. Hoy en día, hermanos, no es la excepción de ninguno, puesto de que muchos dentro de la iglesia del cuerpo de Cristo, hermanos, se han olvidado por causa de la miopía espiritual. Se han olvidado de las promesas de Dios que tiene para los hijos de la obediencia. Y vemos aquí, hermanos, que esta miopía espiritual no es de agrado en ninguna forma. Somos cristianos, pero también vivimos en este mundo con responsabilidad y obligaciones de todo tipo. Pero siempre en nuestra mente, hermanos, debe de estar el pensamiento de que todas las cosas que nosotros tomamos en cuenta, Dios tiene que estar en medio de todas ellas. Esa es nuestra actitud con Dios. Para poder escoger, hermanos, entre lo que es correcto y lo que es incorrecto, lo que es bueno y lo que es malo, para que así podamos nosotros ver acerca de lo que nosotros aprobamos. Siempre reguladas, hermanos, por nuestro compromiso con nuestro Señor, por nuestra lealtad, por nuestra fidelidad que tengamos a Dios. ¿Qué carrera estudiar? Esa es una de las preguntas que debemos de hacernos nosotros o nuestros hijos. ¿Qué carrera estudiar, hermanos? ¿Qué trabajo vamos a desempeñar? ¿Qué trabajo vamos a desempeñar a nuestros hijos? ¿Qué les enseñamos nosotros a ellos? En este mundo, hermanos, especialmente en los Estados Unidos, se aprende a trabajar 7 días a la semana, 24 horas al día. Hay lugares abiertos para uno ir a meterse y a trabajar lo que pueda. ¿A cuántas gente yo no he despedido con esta mano? ¿Qué me han dicho a mí? Hermano, yo ya no puedo venir los domingos. Lo siento mucho. Pero yo trabajo los domingos. Después de largas horas de pláticas, conversaciones ya hasta medio molestas, ellos se despiden. Hay hermanas que me han dicho a mí de esta forma: hermano, lo siento, pero ya no voy a ir a la iglesia. Y ahí lo dejan todo. Los trabajos nos consumen este mundo. Ceguera espiritual, hermanos. ¿Qué amigos vamos a elegir? Vamos a ser sabios para elegir amigos. Dice que las buenas costumbres, las malas costumbres corrompen las buenas costumbres. El apóstol Pablo lo enseña
Vamos a elegir buenas amistades, pero ¿a qué le llama usted buenas amistades? La influencia de nuestras amistades pueden influir en nosotros, en vez de nosotros influir sobre ellos. De venir a la iglesia, de decirles, te voy a predicar a Cristo. Sino que las amistades influyen más en enseñarles a uno el tomar licores, andar de mujeriego, andar ahí de parranderos. Tanto a la mujer como al hombre. Nomás tienes una vida y mira el cuerpazo que tienes tú y lo van a comer los gusanos y no lo vas a aprovechar. Ideas como esas. Dejarás que ella se vaya con otro cuando tú puedes tenerla. Ideas como esas. Así que debemos de ser sabios, hermanos, enseñarle a nuestros hijos a elegir las amistades. ¿Qué clase de pasatiempo, diversión vamos a procurar tener? Saber elegir. ¿Qué clase de personas nos vamos a casar? ¿Saben? La Biblia nos enseña de que los hijos de Dios tienen que casarse dentro de la misma iglesia. Ese es un mandamiento que es violado por la mayor parte de la gente dentro de la iglesia del cuerpo de Cristo. La mujer cristiana allá va a buscar al incrédulo, aquel que no cree en Dios y vomita y aborrece lo que es de Dios. Pero la mujer cristiana va allá y se junta con él. Dice, ¿cómo se unirán las tinieblas con la luz? Romanos capítulo 6. Y ahí está la hermana. Ella lo prefirió y lleva una vida de amargura. Pero esa fue su elección. Algunas veces la hermana piensa de que ese hombre va a estar predicando al frente del púlpito. Y recuerdo las palabras de una hermana hace casi 18 años, hermanos. Ella ya no está en la iglesia. Y me recuerdo las palabras de ella que me dijo, va a ver, hermano, que ahí lo va a tener usted enfrente al púlpito. Y este hombre, me dice, lo va a ver predicando la palabra de Dios porque yo lo voy a convertir en cristiano. Sus hijos crecieron, están en el mundo. Ella vomitó a Dios de su vida y el hombre jamás cambió. Tomamos decisiones incorrectas. Cuando Dios nos da la bendición y dice que hemos de escoger a nuestra pareja dentro de la iglesia, para que ambos caminen juntos los dos. En el libro de Amós nos enseña a nosotros, dice, caminarán los dos juntos si no están de acuerdo. Los dos tienen que estar de acuerdo en cuanto a lo que es esencial. Pero eso no se está dando dentro de la iglesia de Cristo. El hijo escoge a una mujer fuera de la iglesia y la hija escoge a un hombre fuera de la iglesia. Cosas vienen así. Todas las cosas de nuestra vida, hermanos, vamos a procurar pensando en que ayudan a servir a mejorar nuestra vida con Dios y alcanzar la vida eterna. Recuerdo las palabras de nuestra hermana, es una hermana color blanco, ella es blanca, ella se llama Esther, apellido Hines. Cuando yo me casé, hermanos, andaba en el proceso de mi esposa, me dijo estas palabras, ¿y ella te va a llevar al cielo? Y yo dije, sí, ella me va a llevar al cielo, porque ella también es cristiana. La mujer, hermanos, juega un papel muy importante en la vida del hombre. El hombre es conforme ella es. Y ella puede llevar a destrucción al hombre o levantar al hombre. Pero cuando no tiene la capacidad de ver aquello que es más importante o lo esencial, aquello que es esencial,
entonces tomará decisiones basadas simplemente en su gusto y preferencias, aun cuando esas decisiones sean malas. Una, le alejan de Dios. Dos, le alejan de la iglesia. Tres, le alejan de sus responsabilidades como cristiano. Cuatro, le alejan de la vida eterna completamente. Ninguno que milicia se enreda en los negocios de la vida, según 2 de Timoteo 2, versículo 4. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Cada uno de nosotros, hermanos, somos soldados de Cristo. Y cada soldado de Cristo tiene que estar bien capacitado y preparado para toda buena obra. En esta vida, hermanos, primeramente somos ese soldado, nuestro Señor Jesucristo, y después somos todo lo demás. Nuestros pensamientos no pueden estar divididos. Nuestros pensamientos deben estar concentrados en un solo objetivo: agradar a Dios. De agradar, hermanos, a nuestro Señor y ver por la vida eterna. Mientras tengamos vida, podemos hacer los cambios necesarios para poder llevar esta alma eternamente al lugar donde Dios quiere que estemos. Pon tu vida, hermanos, en la perspectiva que es correcta en el Señor. Uno de los versículos de la Biblia, hermano, que más debe resonar nuestra cabeza se encuentra en Mateo 26, versículo 16. Ojalá que toda persona, hermanos, con pleno y sueños futuros lo pueda tener bien grabados en su mente. ¿Por qué? ¿Qué aprovechará al hombre si ganara a todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Muchas personas, hermanos, tristemente toman decisiones como si esta vida fuera todo lo que tenemos. Pero la realidad es que esta vida simplemente es la introducción a una eternidad, ya sea la bendición o la maldición. Y en la forma que vivimos este breve lapso de tiempo en este mundo va a determinar cuál será nuestro estado eternamente ante Dios. Si logramos alcanzar cada meta, hermanos, que nos hemos propuesto en esta vida, como alejarnos de Dios, hemos perdido nuestra alma. ¿De qué te habrá servido si tú tuviste la educación que deseabas y lograste exitosamente una profesión, pero al final perdiste tu alma? Esfuerzos, trabajos, estudios, méritos. Y al final de todo eso, se perdió tu alma. ¿De qué te habrá servido si encontraste a tu esposo o esposa que tanto buscabas, pero al final perdiste tu alma? Elegiste mal. ¿De qué te habrá servido si tuviste una buena posición social y económica y reconocimientos, pero al final perdiste tu alma? ¿De qué te habrá servido si disfrutaste de todos los placeres, deleites de este mundo, diversiones, lujos, comodidades, viajes, pero al final perdiste tu alma? ¿De qué te habrá servido de haber conocido la palabra de Dios si al final nunca la obedeciste y perdiste tu alma?
En vez de, hermanos, es mejor no haber conocido la palabra de Dios que haberla conocido. Todas las cosas materiales y los tesoros que acumulemos en la tierra y los honores que recibamos no tienen ningún valor en la obtención de la vida eterna. Así que hagamos una evaluación en nuestro tiempo, en nuestras vidas. Siempre, hermanos, desde esta perspectiva, su alma llegará a perderse. Pero si te arrepientes y lamentas, todas estas cosas cambiarán tu rumbo de vida eternamente. Si perseguimos siempre el propósito correcto de la vida, si te esfuerzas por ser obediente a Dios y su palabra, y si fuiste un fiel cristiano que conservó y perseveró en la doctrina de Cristo, entonces podemos decir lo que el apóstol Pablo dijo en una ocasión: he peleado la buena batalla, he terminado la obra. En 2 de Timoteo 4, 6 al 8, ahí lo dice. 2 de Timoteo 4, 6, 8. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Hermanos, es momento de pensar, reflexionar en lo que estamos haciendo. Tenemos ceguera espiritual, hermanos, la cual se le llama miopía. Hay que pedirle a Dios que nos ayude a enmendar nuestras vidas. Vamos a dar el canto de invitación mientras que la iglesia piensa, medita. Pongámonos en las manos del Señor para cambiar nuestras vidas, hermanos, porque solamente Él puede cambiar el rumbo en nuestra vida espiritual. Que nos quite esta ceguera espiritual y que nos ayude a ver claramente, hermanos, que las promesas de Dios están para su pueblo y su pueblo se está preparando para recibir al Señor. Pongámonos de pies mientras cantamos este canto.